Ya ha pasado un tiempo desde que me volví a reunir con mi hermano, y con mi mejor amigo, después de un largo tiempo separados. Y ahora que nos volvimos a reencontrar, hemos pasado increíbles aventuras en este mundo. Yako y yo nos hemos convertido en Saiyajines, gracias a unas esferas que conceden deseos. Después llegó un villano del futuro, con las mismas características que nuestro amigo Son Goku, y él no estaba solo, sino unió alianzas con otro tipo, llamado Zamasu, y con la Liga de Villanos, que son del mundo al que había ido antes, pero al final logramos derrotarlos con mucha dificultad. Pasó el tiempo, y la ciudad hablaba sobre mi héroe, hasta quisieron hacer una colaboración conmigo para hacer una película, con un sujeto llamado Barry, como el gran Saiyaman, un héroe de ese mundo, pero el hijo de Son Goku, Son Gohan, hizo el papel del gran Saiyaman, ya que él es el verdadero, pero un villano llamado Watagashi, se apoderó del cuerpo de Barry, siendo un verdadero monstruo, que aterrorizaba a la ciudad, pero Gohan y yo logramos detenerlo. Un tiempo después, el rey del todo, Zeno-sama, se puso manos a la obra, con un torneo multiversal, llamado el Torneo de la Fuerza, en el que participamos, mi hermano, Yako, yo, Son Goku, el señor Vegeta, Son Gohan, el señor Piccolo, el maestro Roshi, los androides 17 y 18, Krillin, Tenshinhan, y un villano que fue revivido para ser obligado a participar, llamado Freezer. El cual nos hemos enfrentado con oponentes muy fuertes en ese torneo, en especial uno, llamado Jiren, siendo el más fuerte en ese momento, pero al final logramos vencer, con el trabajo en equipo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué nos deparará el destino? Un tiempo después del torneo de la fuerza. El Saiyajin, yo, Vegeta, Daniel y Yako estaríamos peleando entre nosotros, al sur de la capital, donde estaría el mar. Mientras que Bulma estaría disfrutando del paisaje, y Whis estaría maravillado por la comida, y este diría: ¡qué delicia! La comida, el viento, esta casa en la playa es magnífica, ¿no es así, señora Bulma? Bulma diría: es linda, ¿cierto? Mientras tanto con nosotros, seguiríamos peleando a más no poder. Bulma diría: la mandé a construir hace muchos años. Esta isla está a 1600 kilómetros al sur de la capital del oeste, así que pueden pelear cuanto quieran sin causar un desastre, jejeje. Si no, ya habrían destruido la capital del oeste desde hace tiempo, jejeje. Los golpes y gritos de los 5 harían fastidiar al señor Bills, y este diría: ya, guarden silencio. No hagan tanto escándalo cuando peleen. Después el Saiyajin y yo estaríamos comiendo. Whis diría: y díganme, ¿por qué buscan más fuerza de la que ya tienen? No me digan que quieren reclamar el puesto de dios de la destrucción. El señor Bills diría: ¿qué dijiste? Eso jamás se los perdonaría. Goku diría: no, claro que no, yo no quiero llegar a ser eso. Yo diría: ¿usted me vio cara de gato o qué? El señor Bills diría: ¿qué dijiste? Yo diría: nada, solo dije que yo tampoco quiero ser eso. El señor Bills diría: ay, pero cuánta grosería. Goku diría: el torneo de la fuerza me abrió los ojos, vi el extraordinario poder que poseían los sujetos de cada universo. Eso me emociona mucho. Así se transformaría en Super Saiyajin. Vegeta diría: sigues pensando en los otros universos, pero qué desperdicio de tiempo. Nunca dejarás de ser un cabeza hueca. Yako diría: no sea así, señor Vegeta, admita que esos sujetos sí fueron muy fuertes. Daniel diría: es cierto. Vegeta diría: TSK. Whis diría: y díganme ustedes, ¿por qué quieren ser más fuertes? Vegeta diría: por Freezer, estos tontos se les pasó por la cabeza resucitar a esa sabandija miserable, ese es mi motivo. Goku diría: ¿qué te pasa? Sin la ayuda de Freezer, el universo 7 habría sido completamente aniquilado. Bulma diría:
Santo cielo, ¿eso es verdad? Yo diría. Sí, con su ayuda nos salvamos. Vegeta diría. Ay, no sean tontos. Solo lo hizo por su propio beneficio. ¿Recuerdas el aspecto de Freezer cuando vino a la Tierra? Yo diría. ¿Qué? ¿Acaso vino ese villano a la Tierra? Vegeta diría. El sujeto logró un avance en muy poco tiempo. Daniel diría. ¿Está diciendo que si se vuelve mucho más fuerte, regrese a derrotarnos? Vegeta diría. Por supuesto. Goku diría. Pues, ¿y no importa si lo hayamos resucitado? Yo diría. Es cierto. Vegeta diría molesto. Ah, son unos tontos, ¿en verdad creen que estará en deuda con nosotros? Yo diría. Tranquilícese, ¿cuántas veces nos dirás tontos? Vegeta diría. Las que sean necesarias, tontos. En eso, el reloj de Bulma sonaría, y diría. Es mi hijo. ¿Qué pasa, Trunks? Trunks diría. Parece que un ladrón entró a tu laboratorio. Bulma diría. ¿Qué? ¿Y qué fue lo que se robó? Trunks diría. Revisaré el video de la cámara de seguridad. A ver, veamos. Son las esferas del dragón que recolectaste, mamá, además del radar. Bulma gritaría. ¿Qué dijiste? Vegeta diría. Por eso te lo advertí. Tu seguridad no es eficiente. Trunks diría. Oye, mamá, sobre los ladrones que entraron a robar. Vestían un traje parecido al de papá. La peliazul voltearía a vernos a cada uno, y diría. Gracias, Trunks. Jaco diría. Apuesto que Freezer tiene algo que ver. Yo diría. Es cierto, debió utilizar guerreros con un ki bajo para que no nos diéramos cuenta. Bulma diría. Freezer no se rindió, y continuó buscando las esferas del dragón. Goku diría. Me pregunto, ¿qué clase de deseo podría pedir a estas alturas? No puede desear algo que supere el poder de Shenlong, así que desear ser el guerrero más fuerte no sería. Vegeta diría. ¿Qué no te parece obvio? Su deseo es ser inmortal. Yo diría. Sí, señor Vegeta, eso no resultaría si acabas de perder la batalla. Vegeta diría. Pero no lo olviden, existe la posibilidad de que algún día nos supere. Goku diría. ¿Eso crees? Bulma diría. Yo tenía 6 de las esferas del dragón. Apuesto que irán a ese lugar, en búsqueda de la última esfera. Daniel diría. ¿A dónde irán? Bulma diría. Al continente de hielo. No me agrada mucho el frío, así que pospuse esa búsqueda. Yo diría. ¿El continente de hielo? Bulma le diría a Bills. ¿Usted no quiere venir? El señor Bills diría. Mejor tomaré una siesta. Whis diría. Qué bien, ese lugar suena muy divertido. El señor Bills diría. ¿La comida de ahí está buena? Bulma diría. No se haga muchas ilusiones. El señor Bills diría. Nada, yo no voy. Bulma diría. Ay, qué bien, tenga, puede cuidar a Bra. Y así nos iríamos en la nave de Bulma, dejando al dios como niñera XD. Bulma diría. En el continente de hielo hace mucho frío. En el camino compraremos ropa térmica. Goku diría. ¿Para qué estabas recolectando las esferas del dragón? Bulma diría. Para nada importante. Goku diría. Ah, yo quiero saber. Bulma gruñiría, y diría. Quiero volverme más joven. Como unos 5 años. Goku diría sorprendido. ¿Ibas a usar las esferas del dragón para algo tan absurdo? Bulma diría molesta. Ay, mejor cállate, ustedes los Saiyajin jamás entenderán estas cosas. Yo diría. Yo no sé qué trata de decir, jejeje. Jaco también diría lo mismo. Whis diría. ¿Y por qué solo 5 años? Mejor unos años más. Bulma diría. No sería natural volverme joven en un segundo. Yo diría. Concuerdo. Con 16 años que tenía antes, me sentía viejo. Y en un parpadeo obtuve 14 de nuevo. Honestamente no noté la diferencia, jeje. Daniel diría. Tener 15 años es muy molesto. Yo diría. Pues tú tenías 11 años, y ahora parece que tienes 16 también, jajaja. Daniel diría. Tonto. Yo diría. Te dicen. Jaco diría. Bueno, ya no peleen. En eso Bulma usaría más potencia en la máquina, haciéndonos caer a los 3, después los 3 comenzaríamos a reír, junto con Goku. En otro lado de la galaxia. Kikono diría.
Señor Freezer, además del radar del dragón, debo decirle, que la esposa de Vegeta solo poseía 6 esferas del dragón en su laboratorio. Le informo que nuestros hombres las robaron, y que ahora se dirigen hacia la ubicación de la última. Freezer diría. Eso me parece una excelente noticia. Kikono diría. Y bien, entonces ya preparamos la nave para irnos a la Tierra. Freezer diría. No. Lo haremos hasta que encuentren las 7 esferas del dragón. Si llegamos antes de lo previsto, será peligroso. A pesar de no traer rastreadores, ellos saben cuando un poder de pelea alto se acerca. Kikono se sorprendería, y diría tranquilamente. Entendido. Freezer diría. ¿Escribiste la manera correcta de pedir el deseo? Kikono diría. Por supuesto, hablando de esto. Me preguntaba. Freezer diría. Ay Kikono, pero ¿qué es lo que pasa? Kikono diría. Bueno, es que, una vez que reúna las esferas del dragón, señor Freezer, me preguntaba el tipo de deseo es el que va a pedir. ¿Se trata de un cuerpo inmortal como ya lo había mencionado? Freezer diría. Ojojojo, por supuesto que no. Kikono diría. ¿Qué? Freezer diría. Cuando tuve que rendirme en el infierno de la tierra sin poder moverme, me di cuenta, que carecer de la posibilidad de morir o poder moverme significa una agonía aterradora. Kikono diría. Entonces, ¿va a pedir ser indestructible? ¿O algo así? Freezer diría. Pero eso le quitaría toda la diversión al juego Kikono. Kikono diría. Entonces ¿qué podrá ser? Freezer diría. Jajajaja, nunca lo adivinarás. Berbilú diría. ¿Su deseo es ser más alto, o me equivoco? Freezer diría. Kikono diría sorprendido. Pero Berbilú, ¿cómo te atreves? Berbilú diría. Una gran cantidad de soldados lo llamaron enano a sus espaldas. Aunque siempre son aniquilados, ¿no? Freezer diría. Tus suposiciones me impresionan, Berbilú. Pero estás en lo correcto. Kikono tragaría saliva, y diría. ¿Qué? ¿Esa era la respuesta correcta? Freezer diría. Y ahora que lo sabes, ¿prometes no decírselo a nadie? Kikono diría. Sí, mi boca es una tumba. Freezer diría. Me gustaría crecer. 5 centímetros, aproximadamente. Kikono diría. Disculpe, siendo así. ¿No cree que es mejor optar por su segunda transformación, o planea que su altura sea mayor? Freezer diría. Me rehúso. Prefiero ser alto en mi transformación habitual, y en mi forma final. Kikono diría. ¿Y porque ese solo 5 centímetros? Freezer diría. Volverme alto en un instante. Se vería poco natural. Lo diría gritando. Y yo quiero que parezca que sigo en pleno desarrollo. Kikono diría. Sí. Entiendo sus razones. En otro lado de la galaxia, en una nave, que contendrían a un dúo, miembros del ejército de Freezer, un chico y una chica, que estarían viajando para reclutar a más miembros para el ejército de Freezer, con un nivel de poder que supera las 1000 unidades. Pero en eso, su radar recibiría un mensaje de auxilio desde hace muchos años, pasando por un planeta, así que estos se dispondrían en ir a investigar. Lo que no se esperarían, es que aquí comenzaría el inicio del problema. Al llegar al planeta, no se encontrarían con nada, hasta que verían a un Saiyajin viejo que estaría cerca de ellos, en el suelo, de nombre Paragus. La chica, de nombre Chilai, usaría su rastreador para analizar el nivel de poder de Paragus, y sería de 4200. En eso, los tres serían emboscados por unos seres amenazadores, pero el Saiyajin Paragus llamaría a su hijo Saiyajin, de nombre Broly, a derrotar a las criaturas. Lo que sorprendería a Chilai, es que su nivel de poder sobrepasaría su rastreador, y eso también iría para su compañero, llamado Lemo. Así que estos dos les dirían a ambos Saiyajin, que subiesen a la nave, para después, llevárselos hacia con Freezer. En la nave de Freezer. Berbilú diría. Ya están aquí, Emperador Freezer. Freezer diría. Oh. Así que ustedes son de la raza Saiyajin, ¿verdad? Después miraría a Broly. Freezer diría. Por lo que veo tú ya no tienes cola. Paragus diría. Así es. Una cualidad de los Saiyajin es transformarse en Ozaru, pero eso ocasiona que perdiera el control por completo. Por ese motivo tuve que cortarle su cola. Freezer diría. Y cuénteme, ¿desde entonces suele perder el control?
Paragus diría: sí. De vez en cuando. Freezer diría: no me diga. De vez en cuando suele pasar. Paragus diría: no, no tiene por qué preocuparse cuando eso ocurra. Uso este control remoto, es un dispositivo en el cuello donde pasa electricidad. La corriente no es muy fuerte, pero me permite controlarlo. Freezer diría: ya veo. Dime, ¿cómo te llamas, muchacho? Paragus diría: su nombre es Broly. Freezer diría: me doy cuenta que posees un enorme poder que mantienes oculto. Paragus diría: siempre supe que sería de gran ayuda, señor Freezer. Freezer diría: ja 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 ja, admito que es una recompensa inesperada. Berbilú, hazme el favor de entregarles una recompensa a nuestros sujetos que los hallaron. Así la anciana les entregaría a Chila y a Lemo unos cuantos palitos metálicos como paga. Chila y Lemo dirían: muchas gracias. Freezer diría: por lo que veo les fue imposible escapar de ese inhóspito planeta por un largo tiempo. Paragus diría: sí. Freezer diría: por casualidad ya saben que de su dulce hogar, me refiero al planeta Vegeta, ya no queda ni un rastro. Paragus diría: así es, me enteré cuando nos dirigíamos hacia acá. Pero eso no tiene la menor importancia, señor. Sin embargo. Freezer diría: busca venganza seguramente. El Saiyajin mayor estaría algo sorprendido. Freezer diría: Paragus, recuerda al hijo del rey Vegeta, Vegeta IV, ¿sabe que sigue con vida? Paragus diría: ¿qué dice, el príncipe Vegeta? Ay, no, ese miserable de Vegeta. Freezer diría: será un placer apoyarlo en sus planes para vengarse. Berbilú, asegúrate de que estos caballeros después de tomar una ducha, se les entregue un par de armaduras por favor. Berbilú diría: claro. Así estos se retirarían, dejando a Freezer solo, y este diría: esta vez no tenía pensado pelear, pero, después de esto, las cosas se van a poner muy interesantes. Y así, los dos Saiyajin tomarían una ducha, para después ponerse sus nuevas armaduras del ejército de Freezer. Después irían al comedor, donde se encontrarían con muchos más soldados, incluyendo a Chila y a Lemo. La chica se preocuparía del por qué Broly no se deshace de la vieja piel verde que le cuelga de la cintura, el cual el Saiyajin le contestaría que no de una manera agresiva, sorprendiendo a todos, y asustando a Chilai. Pero después Broly le contaría con tranquilidad que era de un viejo amigo suyo, el cual su padre Paragus lo interrumpiría, pidiéndole a su hijo que dejase de socializar, el cual Chilai se molestaría, y le diría que eso fue demasiado, el cual Paragus le contestaría que por favor no se metiese. En eso, llegaría otro soldado, pidiéndole a Chilai que si viene con él a sentarse en otra mesa, la cual ésta se negaría, Lemo le invitaría a un trago, pero el sujeto lo empujaría. Broly al presenciar esto, se molestaría, el sujeto al ver que Broly quería problemas, iría a golpearlo, sin hacerle daño alguno al Saiyajin, este simplemente lo cargaría por el cuello con una mano, mientras este elevaría un poco de poder, su padre al pedirle que se detenga, este no haría caso, así que con su control, haría clic, y una gran descarga eléctrica por el collar de Broly, le causaría un gran dolor, calmando a este, y soltando al soldado. Chilai al ver eso, se molestaría con Paragus, diciéndole que es un abusivo, a lo que Paragus le contestaría que si no lo hubiera detenido, habría matado al sujeto. Chilai se molestaría aún más, y esta le diría que es un abusivo, y de qué clase de educación le dio al Saiyajin, a lo que Paragus le dice, que aunque estén en deuda con ella, no piensan de la misma manera. Al mismo tiempo Chilai se llevaría el control del collar de Broly sin que éste se diese cuenta. En eso, Berbilí llegaría, para decirle a Paragus que Freezer lo llama a él, y solo a él, el cual este asentiría, y le dice a Broly que no se fuese del comedor. Cuando Paragus se fue, Chilai sacaría el control, enseñándoselos a Broly y a Lemo, acto seguido, esta destruiría el control, para que Broly deje de sufrir. En otro lado, Chilai le agradecería a Broly por haberla ayudado, mientras Broly estaría comiendo muchas barras de cereal. Después este intentaría comer o beber de un contenedor, el cual Lemo con amabilidad abriría el contenedor que contendría agua simple, el Saiyajin se preguntaría qué era eso, Chilai la cual le responde que es agua simple, y que si nunca la había probado, después Broly bebería el agua como si no hubiera un mañana. Después Broly contaría la historia de por qué tendría esa vieja piel siempre con él.
Lemo quedaría conmovido con su inocente historia, después chila y le diría que si no le agrada la idea de pelear, a lo que Lemo le dice, que nació con el poder necesario para pelear en peleas rudas, y que su padre lo obligó a entrenar demasiado, y chila y diría que su padre es un inepto, que su padre lo ve como un arma muy poderosa, que lo quieren utilizar para vengarse, a lo que Lemo diría, que su padre es una mala persona, y que Broly no debería hacer todo lo que él dice. A lo que Broly les diría a ellos, que no dijesen cosas malas de su padre, dejando muy preocupados a Chila y a Lemon. En la Tierra. Los dos secuaces de Freezer que tendrían las 6 esferas del dragón, estarían en el continente de hielo, buscando la última esfera del dragón. En eso uno se caería al vacío de un precipicio, su compañero lo ayudaría a subir, pero al subirlo, su compañero pisaría una roca que se destruiría, saliendo de allí la última esfera del dragón, y esta caería al vacío. En el espacio exterior. Freezer diría: al lugar al que iremos se llama Tierra, allí se encuentra a Vegeta, otro Saiyajin más, y 3 mocosos que son Saiyajin, pero son un verdadero problema. Será sorprendente ver la fuerza de Broly en todo su esplendor. Paragus diría: mi hijo Broly es un prodigio que posee una fuerza innata. Por fin lograremos cumplir nuestra venganza. Freezer diría: quiero aclarar que con Vegeta, y otros 2 mocosos Saiyajin, pueden hacerles lo que se les plazca. En cuanto a los otros 3 Saiyajin llamados Goku y Rolando, soy el único que puede eliminarlos, ¿entendió? Ya que matar a Goku siempre ha sido un sueño que espero que muy pronto se haga realidad. Y en cuanto al mocoso, me dan náuseas de cuando habla de ser un héroe y de que va a proteger a los que ama, y de tan solo recordarlo y decirlo, me dan ganas de vomitar, por ese motivo lo quiero asesinar con mis manos. Llevo poco tiempo en conocer a ese niño, pero me repugna. Paragus diría: como usted diga, señor. Kikono diría: señor Freezer, me han informado que hemos reunido las 7 esferas del dragón. Freezer diría: eso es magnífico. Y así la nave iría a máxima velocidad. En la Tierra. Ya habríamos llegado al continente de hielo. Bulma diría: miren, los secuaces de Freezer. Yo diría: ay vaya que valió la pena esperar. Vegeta diría: ¿acaso ya encontraron la última? Sujeto 1 diría: ¿no te parece que esa nave se ve un poco sospechosa? El señor Kikono nos advirtió sobre los Saiyajin, ¿serán ellos? Así saldríamos de la nave. Goku diría: uy, está haciendo mucho frío. Yo diría: está fresquillo afuera. Whis diría: la verdad, en el espacio exterior hace más frío que aquí. Sujeto 2 diría: diantres, la lectura del rastreador se salió de control, son esos Saiyajin, debemos huir. Y así se subirían a su nave, para después escapar de allí. Yako diría: ¿una estrella fugaz? Daniel diría: no seas lentejo, es una nave genio. ¿Espera una nave? El príncipe Vegeta lanzaría una ráfaga de ki, dando de lleno en la nave, haciéndola caer. Los 5 iríamos a averiguar, el príncipe cargaría la nave junto con Yako, Daniel daría un golpe, asustando a los guerreros, Goku y yo estaríamos en el cristal de la nave. Goku diría: oigan ustedes, salgan de allí con las esferas del dragón. Yo diría, al mismo tiempo activando el Full Code. O si no, los golpearemos hasta matarlos. Sujeto 1 diría: ¿ahora qué vamos a hacer? Sujeto 2 diría: pues si no las regresamos, esos sujetos nos asesinarán. Y si se las devolvemos, el señor Freezer nos matará. Luego los 5 miraríamos al cielo. Daniel diría: no me digas qué es. Yako diría: F Freezer. En el espacio exterior. El demonio saldría de su nave para después lanzar a la Tierra un diminuto ataque, que causaría que las nubes se desvaneciesen por completo. Goku diría: lo que nos faltaba, la aparición de Freezer. Yo diría algo sorprendido: ¿lo sienten? Los 4 dirían: sí. Goku diría: siento que no viene solo. ¿Quién será? Tiene un poder asombroso. Así bajaría la nave de Freezer a la Tierra. Y de la puerta saldrían soldados, y detrás de ellos estaría Freezer, acompañado de Paragus y Broly. El ki que desprendería Broly, sería monstruoso, haciendo una llamarada de aire. Vegeta observaría a Broly y a Paragus, y diría: ellos también son Saiyajin, ¿no es así? Paragus al ver a Vegeta, diría:
Vegeta, de eso estoy seguro. Es igual al rey. Este sentiría el enorme poder del príncipe. Yo diría: Freezer, ¿quiénes son ellos? Freezer diría: son los nuevos reclutas del ejército de Freezer. Él es Broly, y su honorable padre, Paragus diría: me llamo Paragus. Freezer diría: sí, como sea. Supongo que ya lo notaron, pero ellos dos también son Saiyajin. Vegeta diría: nunca antes los había visto. Freezer diría: tengo entendido que, durante tu niñez, Paragus y Broly sufrieron un daño irreparable a causa de tu padre el rey Vegeta. Ellos quedaron atrapados en un mundo inhóspito desconocido hasta la era actual. Luego habría un tenso silencio. Goku diría: oye Freezer, ¿qué es inhóspito? Daniel diría: ay Goku. Jacob tendría su mano en el rostro. Freezer diría: inhóspito, lugar sin comodidades. Goku diría: jejeje, gracias. Vegeta diría: eres un cabeza hueca. Paragus diría: juro que tú serás quien pague por esto, Vegeta. Estamos aquí para cobrar venganza. Vegeta diría: es absurdo, ese no es mi problema. Goku diría: él no tuvo nada que ver. Aquí todos somos Saiyajin, mejor llevémonos bien. Paragus diría: señor Freezer. Freezer miraría a Broly, y este estaría algo impaciente. Freezer diría: parece estar ansioso por comenzar, así que adelante, quiero conocer el verdadero potencial de tu hijo. Paragus diría: como usted diga, señor. Muy bien Broly, pelea. Broly pegaría un grito, e iría a atacar a Vegeta. Y así estos empezarían a intercambiar golpes. Jaco y Daniel irían a ayudar al príncipe, pero serían mandados lejos por el Saiyajin Broly. Vegeta diría: eres bueno peleando, gracias por ayudarme con mi calentamiento. Así este se quitaría el suéter, quedando en su típico atuendo, y comenzar a golpear a Broly. Luego llegarían Jaco y Daniel a ayudar al príncipe, golpeando, esquivando y contraatacando contra Broly. Vegeta diría en su mente: es muy veloz. Debió aprender a utilizar su poder. Y así estos seguirían intercambiando golpes. Paragus diría: Vegeta recibió un entrenamiento formidable. Al parecer esos niños también. Freezer diría: después de todo han pasado por diferentes batallas. Además su hijo no está familiarizado con esto. Broly no ha peleado con otra persona, ¿no es así? Paragus diría: solo simulaciones de batalla conmigo. Freezer diría: ay, pelear contra alguien con un poder de batalla similar no sirve de nada. Pero no se preocupe, poco a poco se está acostumbrando. En el combate, la batalla estaría bastante reñida. El príncipe, Daniel y Jaco desprenderían una leve luz amarillezca por todo su cuerpo. Vegeta diría: eres un insecto. Al final estos golpearían a Broly, mandándolo a atravesar una gran montaña. Después los tres elevarían poder para transformarse en Super Saiyajin, sorprendiendo a Broly y a Paragus. Paragus diría: pero, ¿qué fue lo que hicieron? Freezer diría: vaya, está diciendo que su hijo Broly no puede transformarse en Super Saiyajin. Paragus diría: Super Saiyajin. Imposible, ¿no es una leyenda? Broly de la rabia iría a atacar a los tres, pero este solo recibiría golpes y patadas por parte de los tres, tomando la ventaja contra Broly. Jaco diría: oh vamos, es lo mejor que puedes hacer. Después Broly mandaría a Vegeta hacia unas rocas, y este iría hacia él, para seguir atacándolo. Vegeta diría en su mente: aprende a gran velocidad. Saliendo de la montaña, continuarían intercambiando golpes. Goku diría: eso es increíble, sabe aprovechar sus habilidades en su forma básica. Los tres se elevarían al cielo, para que su aura cambiase al color del fuego, y se transformasen en Super Saiyajin fase Dios. Broly se sorprendería, pero este seguiría contraatacando, pero los tres lo esquivarían con facilidad, haciendo enojar aún más al guerrero. Luego el príncipe detendría un puño de este, y los tres le darían un golpe a Broly, mandándolo varios kilómetros lejos de ellos, atravesando montañas, y cayendo en unas rocas. Paragus diría: yo jamás imaginé que Vegeta llegara a mejorar tanto. Freezer diría: vaya, ¿con eso alcanzó su límite? Paragus diría: por desgracia sí. Freezer diría: en fin, andando, es mejor que nos retiremos de este lugar.
Paragus diría. Sí, claro. Con Broly. Este yacería en un cráter con la cabeza baja. Daniel diría. ¿Qué le pasa? Paragus diría. No lo hagas. Broly, ya fue suficiente, detente, regresa ya a. Después intentaría tomar el control, pero no lo tendría en su bolso, y diría. No está. Esto no puede estar pasando. Broly, te ordené que te detuvieras. ¿Acaso no escuchaste lo que te ordené? Broly empezaría a temblar. Vegeta diría. ¡Qué fiasco! Yo diría. No lo hagan, chicos. Así los tres lanzarían una ráfaga de ki hacia Broly, mandando a Broly hacia el fondo del mar. Pero en eso, el mar comenzaría a moverse agresivamente, por culpa de una corriente de ki, causado por Broly, formando un remolino, y una luz saldría del centro, después saldría Broly bordeado de energía, y expulsaría poder al mismo tiempo un grito de furia. Goku gritaría. ¡Qué poderoso! ¿Habían visto un Saiyajin como él? Vegeta diría. Oigan, ¿trajeron semillas del ermitaño? Goku diría. No, se me olvidaron. Yako diría. Maldita sea, no debemos tomarnos esto a la ligera. Después Broly dejaría de elevar poder, y pegaría un grito, que de su boca saldría una ráfaga de ki que rozaría con Goku y conmigo. Goku diría. Estuvo muy cerca, no sé qué habría pasado si no la esquivamos. Yako, Vegeta y Daniel irían a atacar a Broly de un golpe, pero a no le afectaría, y recibirían un potente golpe por parte de Broly, mandándolos lejos, después iría hacia ellos. Yo diría. Chicos. Y así Goku y yo iríamos hacia ellos. Y al final Broly tomaría la ventaja en el combate, mandando al suelo a los tres. Yako diría. Se ha vuelto más fuerte que antes. Goku diría. Oye tú. Broly voltearía a vernos. Yo diría. Creo que ya es hora de que pelees con nosotros. El Saiyajin y yo empezaríamos a dar leves brinquitos, y moviendo los hombros, en señal de que estaríamos calentando. La musculatura de Broly aumentaría un poco, y estaría mirándonos. Luego los dos estaríamos en pose de combate. Luego nos lanzaríamos hacia Broly, y también se lanzaría hacia nosotros, para hacer un choque de puños, después intercambiaríamos golpes contra Broly, nos daría uno, y después otro golpe mandándonos lejos, los dos lanzaríamos un Kamehameha combinado, pero lo esquivaría, seguido de ráfagas de ki que apartaría, y contraatacaría con ráfagas de ki hacia nosotros, seguido de dos golpes que nos mandarían hacia una montaña, haciendo un agujero, y entraría para golpearnos, pero activaría el Full Goal al 50%, pero no serviría de nada, y saldríamos disparados del otro lado de la montaña, y Broly elevaría poder, creando un gran destello verde. El Saiyajin y yo intercambiaríamos miradas, y elevaríamos poder para transformarnos en Super Saiyajin, para lanzarnos contra Broly de nuevo, y también iría con nosotros, dando un segundo combate, donde golpes, patadas y ataques de ki serían las predominantes en esta batalla. A tal punto en la que Broly ganaría ventaja, estrellándonos contra el suelo, y esquivando sus golpes. Después apartaríamos a Broly, para luego absorber la energía del Super Saiyajin, y transformarnos el Super Saiyajin Dios, y con facilidad esquivar un golpe de Broly. Yo diría. Oye, tranquilízate. Después con la misma transformación de fase Dios, usaríamos una técnica para paralizar a Broly con facilidad. Goku diría. Aquí en la Tierra, acostumbramos a vivir en paz y armonía. Aunque hemos pasado por un sinfín de cosas. Así recordaría el pasado, el ataque de Raditz, el sacrificio de Goku contra Raditz, la llegada de los Saiyajin, las fuerzas Ginyu, Freezer, los androides, Cell, y por último, a Majin Buu. Yo diría. He peleado con sujetos muy aterradores. Así recordaría al Nomu del USJ, al asesino de héroes Stein, a Muscular, a All for One, a Wolfram, a Blacky Zamas, a la Liga de Villanos, a Barry poseído por Watagashi, al Trío Peligro, a varios miembros del Torneo del Poder, a Kefla, a Ribrian, a Anilaza, y por último, a Jiren. Yo diría. Pero tú, eres un digno rival, Broly. Has de pasar muchas cosas malas, pero no pienso que seas un mal sujeto, créeme, lo sé. El Saiyajin se impresionaría por mis palabras. Goku diría. Él tiene razón, no escuches a ese grupo de sinvergüenzas.
Broly no podría controlarse, y este poco a poco se liberaría de nuestro paralizamiento, así que los dos meteríamos más fuerza, pero al final este se liberaría, y ahora este tomaría control de nuestra técnica, y este nos daría un golpe, el Saiyajin lo cargaría, y yo con el One for All al 80% trataría de calmar y sostener al Saiyajin, pero sería en vano, así que este caería al suelo, haciendo un gran cráter, y haciendo que la zona estremeciese, y destruyendo algunas rocas. Después Broly elevaría aún más poder, después el Saiyajin y yo iríamos hacia Broly para intercambiar golpes, siendo reñido el combate. En la nave de Freezer, Chila y diría: la forma de pelear de ese hombre, y de ese niño, es increíble. Lemo diría: yo creo que, a mí se me hace injusto. Chila y diría: lo sé. En el combate, los dos seríamos masacrados por Broly. Chila y diría: todo es culpa de su padre. Eso es lo que ocurre cuando trata de convertir en alguien tan adorable como Broly, en el guerrero que siempre soñó. Lemo diría: hasta que finalmente terminó por estallar. Chila y diría: él no merece que eso le pase. Broly expulsaría aún más poder. Después este nos lanzaría un poderoso golpe en el estómago, mandándonos lejos, después este intentaría pisarnos, pero daríamos vueltas para evitar que hiciese eso, después nos pondríamos de pie, Goku cargaría un ataque, y yo cargaría mi puño con el One for All al 100%, y nos lanzaríamos para golpear a Broly, pero Broly los detendría con facilidad, destruyendo la esfera de Goku, y apartando el golpe mío, desapareciendo el brillo de mi brazo, sin romperme el brazo, después este nos tomaría del pie, y nos daría vueltas una y otra vez, hasta que chocaríamos los dos. Yo diría: ya tienes la cabeza dura, Goku diría: tienes la frente como de metal, ay me duele. Después este nos estamparía contra el piso en repetidas ocasiones con brutalidad, los dos gritaríamos del dolor, después este arrastraría al Saiyajin hacia un muro, mientras que este me arrastraría por el suelo, como si fuese una tabla de surf. Hasta lanzar al Saiyajin lejos, y este de una patada también me lanzaría lejos. El Saiyajin caería boca arriba y yo boca abajo, dejando dos cráteres. El Saiyajin Broly empezaría a gritar. Freezer diría: vaya. Dudo que el gran Freezer tenga la oportunidad de rematarlos. En otro lado, Piccolo diría: Goku, niño. ¿Qué está pasando? Percibo un ki aparte del de Freezer. Goku diría: así es. Piccolo diría: veo que están algo ocupados. Yo diría algo adolorido. Algo así, jeje, ya. Piccolo diría: es un ki gigantesco, y aunque quisiera ayudar, solo terminaría estorbando. Goku diría: solo quiero que estés al pendiente. Y así nos pondríamos de pie con dificultad. Yo diría: si esto se nos sale de las manos, usaremos la teletransportación para ir allá. Piccolo diría: si me están diciendo eso, es porque es un oponente formidable. El Saiyajin se quitaría la parte naranja de su ji, y yo me quitaría el chaleco de mi traje, y los dos elevaríamos poder, poco a poco, para transformarnos en Super Saiyajin Blue. Y ahora sí, los dos iríamos serios contra Broly, esta vez la pelea estaría muy reñida, y de nuevo los golpes y ráfagas de ki serían las protagonistas en la pelea, después iríamos bajo tierra, teniendo una dura pelea en la lava ardiente. Después subiríamos a la superficie, y Broly cargaría una gigantesca esfera de ki verde, y la lanzaría hacia nosotros, el cual lo detendríamos con dificultad, y al final nos absorbería, y esta impactaría en el suelo, mandando a volar a Paragus, ya que Freezer crearía un campo de fuerza para él mismo, y eso causaría una explosión en toda la zona, y del suelo saldría lava ardiente, acompañado de explosiones. El Saiyajin y yo saldríamos ilesos de la explosión sorprendiendo a Broly. Paragus diría: tal vez. Lo que mencionó el Rey Vegeta, siempre fue verdad. Estaríamos intercambiando golpes contra Broly, tomando la ventaja, dándole una paliza al Saiyajin, después el Saiyajin cargaría un ataque, y yo le daría un fuerte golpe con el One for All al 70% a Broly, mandándolo hacia unas rocas. Freezer diría: respóndame algo. ¿Ese es todo su poder? Paragus diría: así es. El demonio daría una malvada sonrisa, y diría: ya veo. Este recordaría aquella vez que mató a Krillin, y Goku se transformó en Super Saiyajin por primera vez. Freezer diría: ¿qué tal si lo pongo a prueba?
Este lanzaría un ataque en el corazón del pobre Paragus, matándolo al instante. Freezer diría: ejem. Joven Broly, tienes que ver esto. Los tres dejaríamos de pelear. Freezer diría: Broly, tu querido padre acaba de ser asesinado. Al Saiyajin le daría un ataque de pánico, expulsando poder a grandes cantidades, con mucha ira. Sus ojos serían rojos sin pupilas, después serían blancos, transformándose en Super Saiyajin, saliendo de una gran luz verdosa. Freezer diría: perfecto, al final conseguí lo que quería. Después el Saiyajin expulsaría poder, y lanzando ráfagas de ki a distintas direcciones. El cual Goku y yo estaríamos esquivando y apartando. Después este expulsaría más poder, haciendo una gran esfera que poco a poco se haría más y más grande. Yo diría: se está volviendo más fuerte. El Saiyajin y yo saldríamos volando de allí, con Broly persiguiéndonos. Freezer diría: excelente, esa era la reacción que estaba esperando. Vegeta diría: ¿por qué siguen perdiendo el tiempo, insectos? Yako diría: andando. Daniel diría: ¿sí? Y así los tres irían hacia con nosotros. Yako diría: no es momento de una pelea 2 contra 1. Daniel diría: ataquemos los 5. Goku diría: me duele admitirlo, pero tienen razón. Los tres se transformarían en Blue, y entre los 5 iríamos a atacar a Broly, sin hacerle mucho daño, lanzando ataques, incluso golpes y patadas que no le afectarían a Broly. Los tres escaparíamos de Broly volando, siendo perseguidos por este, y por ráfagas de ki. Goku diría: rápido chicos. Vegeta diría: maldita sea. Vegeta y Daniel dirían al mismo tiempo: Galijo. Yo, Goku y Yako diríamos: Kamehame. Los 5 diríamos juntos: Aunque Yako impulsaría su ataque con electricidad, y yo con el One for All al 100%, destrozando mis brazos. Broly con 2 esferas de ki destruiría los ataques combinados. Después continuaría la persecución, hasta que llegaríamos hacia con Freezer, y este diría: espera Broly, soy yo Freezer. Pero el Saiyajin ignoraría eso, y atacaría al demonio. Goku diría: rápido chicos. Vegeta diría: ¿qué diablos dices? Así los 5 nos teletransportaríamos hacia con Piccolo, y caeríamos muy heridos, perdiendo la forma de Blue. Piccolo diría: ¿qué diablos está ocurriendo? Yo solo daría un leve grito de dolor. Goku diría: no hay tiempo, después te explico. Piccolo, ¿tienes semillas del ermitaño? Piccolo diría: no, no tengo. Yo diría: maldita sea mis brazos rotos. Así estoy en desventaja. Así me pondría de pie, escuchando el sonido que hacen las semillas cuando las agitas. Yako diría: ¿esas son? Yo revisaría el interior de una bolsa que tendría, y diría: Esas son semillas del ermitaño. Vegeta diría: rápido, danos una a cada uno. Yo diría: enseguida. Y así los 5 comeríamos una semilla del ermitaño, sanando nuestras heridas, y mis brazos rotos. El Saiyajin se quedaría pensando. Después diría: oigan, ¿conocen la técnica de la fusión? Los 4 diríamos: ¿de la fusión? Vegeta diría: pues sí, creo Trunks lo mencionó en alguna ocasión. ¿Es donde hacen movimientos ridículos y se vuelven uno? Goku diría: sí, es fusión, así. Vegeta diría: no digas tonterías, ni creas que lo voy a hacer, olvídalo. Goku diría: solo son 30 minutos. Yo diría: ya se han fusionado, y nosotros nos hemos fusionado con los zarcillos Potara, aunque no los tenemos a la mano. Es algo simple. Yo sí lo haré, aunque no sé cómo. Daniel diría: yo también. Yako diría: yo no, porque no tengo con quién XD. Goku diría: entonces la técnica de la fusión es nuestra única manera para derrotarlo. Vegeta diría: no me importa si es nuestra única opción. Luego intentaría hacer la danza de la fusión de manera cómica, y diría: ¿quieres que haga posiciones ridículas? Goku haría la danza correctamente, y diría: es la única manera de ganar, la Tierra podría estar en peligro. Vegeta diría: pues ya será el destino. Yo diría seriamente: ¿va a dejar que su amada Bulma muera?
Vegeta diría con un leve sonrojo. No se te ocurra avergonzarme. Está bien, ¿y cómo se hace? En otro lado. Freezer estaría siendo masacrado por Broly. Hasta que este expulsaría poder, transformándose en Golden Freezer, y diría. Te arrepentirás por haber provocado mi furia y llevarla hasta el límite. Prepárate, para enfrentarte, al gran Golden Freezer, te daré una paliza sin igual. Con nosotros. El Saiyajin y Piccolo harían una muestra de cómo es la técnica de la fusión. Goku diría. Esta es la fusión, anden practiquémosla, no hay tiempo que perder. Y así, Goku y Vegeta, y Daniel y yo intentaríamos la dicha técnica, pero el dedo índice de Vegeta, y mi dedo índice estarían mal alineados, pero aún así nos fusionaríamos, saliendo dos guerreros obesos, y estos dos dirían. Ja, nadie podrá detenernos. Piccolo diría. Lo notaste, ¿verdad? Jaco diría. Sus dedos estaban mal alineados. Piccolo diría. ¿Ya lo oyeron? Sus dedos no estaban bien alineados, inténtenlo en 30 minutos. En otro lado. El demonio del frío seguiría recibiendo otra paliza por parte de Broly. 30 minutos después. Los cuatro diríamos. Fusión, El ángulo de inclinación de Vegeta y de Daniel estarían disparejas, pero aún así nos fusionaríamos, saliendo dos guerreros muy delgados. Piccolo diría. ¿Lo notaste de nuevo? Jaco diría. La postura de Vegeta y Daniel. Piccolo diría. Son unos inútiles. Sus ángulos de inclinación estaban disparejas. Jaco diría. Esperen 30 minutos más. Freezer recibiría otra golpiza por parte de Broly, por otros 30 minutos. 30 minutos después. Los cuatro diríamos. Fusión, La técnica la haríamos a la perfección, saliendo dos guerreros fuertes y poderosos. Jaco diría. ¿Acaso? Piccolo diría. Sí. Lo lograron. El chico zorro estaría sorprendido. Piccolo diría. Muy bien, ahora vayan a derrotarlo. Por cierto, ¿cómo voy a llamarlos? Un sujeto diría. ¿Qué? Cuando usamos los zarcillo me llaman Bellito, ¿cierto? A ver, veamos. Piccolo diría. Olvídenlo, dense prisa. El otro sujeto diría. No tan rápido. No es por nada, pero sería estupendo tener un nombre. A ver, veamos. El otro sujeto diría. Seré Gogeta. El otro sujeto diría. Y yo, Roladán. Y así los dos, junto con Jaco, se teletransportarían hacia con Broly. Broly elevaría poder. Freezer diría. ¡Cuánta fuerza! Su poder de pelea es formidable. Después llegaríamos los tres. Freezer diría. ¿Eh? ¿Quién demonios son ustedes dos? Gogeta diría. Yo soy Gogeta. Roladán diría. Y yo Roladán. Jaco diría. Goku y Vegeta se fusionaron en uno, y Rolas y Daniel en otro. Es la técnica de la fusión, Freezer. Freezer diría. ¿Fusión? Gogeta diría. Estuviste muerto por mucho tiempo, así que no la conoces. Roladán diría. No solo la fuerza de los cuatro se unió, sino que ahora somos más poderosos. Freezer diría. ¡Qué injusto! Gogeta diría. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Jaco diría. Adiós, Freezer. Y así los tres se teletransportarían hacia con Broly. El Saiyajin estaría peleando contra Whis, pero el ángel solo lo estaría esquivando. Después apareceríamos los tres enfrente de Whis. Whis diría. ¿Y eso? Roladán diría. Señor Whis, nosotros nos encargamos. Whis diría. ¿Pero qué cosa? Veo que se pueden fusionar. Bulma diría. Hicieron la fusión. Jaco diría. Parece que ustedes van a pelear. Roladán diría. ¿Seguro? Jaco diría. Solo sería un estorbo. Anden, vayan a derrotarlo. Ambas fusiones asentirían. Gogeta diría. A pelear. Y así los tres se elevarían al cielo, dando inicio a la batalla final. Broly estaría tras las fusiones, con ráfagas de ki de parte de este, pero ambas fusiones las esquivarían, haciendo explosiones por la zona. Gogeta diría. Ahora es nuestro turno.
Ambas fusiones elevarían poder poco a poco, mientras que Broly con gran ira iría hacia ellos, y al cabo de unos segundos ambas fusiones se transformarían en Super Saiyajin. Después las fusiones intercambiarían golpes y patadas certeras contra Broly, el cual estos llevarían la ventaja, mientras que estos esquivarían con facilidad los ataques de Broly, mientras que también le estarían dando una golpiza a Broly. Después ambas fusiones se elevarían al cielo, para lanzar un ataque que se multiplicaría, e impactarían en Broly, haciéndole mucho daño. El Saiyajin expulsaría poder para librarse de los ataques, e ir a atacarnos. En eso Roladán activaría el One for All al 40%, y lo combinaría con el Super Saiyajin, dando en sí, una fuerte paliza certera hacia Broly, mientras que el Saiyajin solo recibiría los ataques, y este no lograría golpear a las fusiones. Después las fusiones y Broly se lanzarían sus mejores ataques, haciendo un choque de poderes que romperían el espacio y tiempo, estando en otra dimensión donde pueden pelear a su antojo. Y así estos continuarían peleando sin cesar. Hasta que Broly se transformaría en Super Saiyajin legendario, y ahora Broly sería el que tomaría la ventaja, dándole una golpiza a ambas fusiones, pero estos no se quedarían atrás, así que se transformarían en Blue, y estos recuperarían la ventaja en la pelea, esquivando los ataques de un enfurecido Broly, y contraatacando con sus mejores ataques y ráfagas de ki. Después darían un choque de puños, regresando a la realidad, y estarían varios centímetros alejados de Broly. En otro lado, Lemo tendría las esferas del dragón, y diría: si no se detiene, Broly estará acabado. Chillay diría: lo convirtieron en una máquina de combate, y todo gracias al despiadado de su padre, no está peleando por gusto personal, en realidad Broly es inocente, es un Saiyajin de corazón puro, y no dejaré que muera. Broly se lanzaría hacia ambas fusiones, pero estos dos lo esquivarían, y Broly remataría con un ataque de ki que Gogeta apartaría, y los dos darían una patada hacia Broly, Roladán impulsado con el One for All, y estos darían un giro y estarían algo alejados de Broly. Después ambas fusiones cargarían dos ataques con ambas manos, llamados Castigador Divino. Broly de la ira, expulsaría un gran ataque de su boca, y apuntaría hacia las fusiones como si su boca fuese un lanzallamas, pero estos lo esquivarían dando un salto, quedando a espaldas de Broly, y lanzarían sus dos ataques hacia Broly, y este no tendría tiempo de reaccionar, y recibiría los 4 ataques. Después juntarían sus manos, lanzando ráfagas de ki certeros hacia Broly, y este solo gritaría del dolor. Después con una mano cargarían un ataque, llamado Rompedor de Polvo Estelar, que impactarían en Broly, haciendo una explosión. Las fusiones chocarían el puño, hasta que el cielo se oscurecería, y saliendo Shenlong de las esferas del dragón, sorprendiendo a Freezer. Shenlong diría: adelante, cumpliré el deseo que me pidan. Chillay diría: ¿y bien, qué tenemos que hacer ahora? Rápido dímelo. Esta tendría su pistola apuntando hacia Kikono. Chillay diría: ¿no quieres? Muere. Kikono diría: está bien, te lo diré. Y solo debes decirle tu deseo. Chillay diría: ¿de verdad, eso es todo? Pues mi deseo es... En eso, Broly empezaría a expulsar una inmensa cantidad de poder, y se lanzaría hacia las fusiones, el cual lo recibirían con una patada. Después Broly lanzaría un gran ataque de ki hacia ellos, pero estos lo esquivarían, e irían a máxima potencia hacia Broly para darle un golpe certero en el rostro, mandándolo lejos. Después Broly lanzaría ráfagas de ki hacia las fusiones, el cual estos las esquivarían, y darían varios golpes hacia Broly. Después elevarían poder, para luego ir a darle un golpe hacia Broly a máxima. Después el Saiyajin daría un golpe hacia ellos, pero estos lo bloquearían, y eso causaría que el suelo se destruyese, y Broly saldría volando, pero las fusiones irían a máxima hacia él para acertarle un golpe en el estómago, haciendo escupir a Broly, seguido de otro poderoso golpe, y otro golpe más. Después usarían la técnica explosión resonante, cruzarían sus brazos, y desatarían una poderosa y gigantesca explosión que dañaría severamente a Broly, haciendo una explosión. Whis diría: esto es grandioso. Jaco diría: impresionante, está a un golpe, los chicos van a ganar. Roladán usaría el One for All al 100%, y ambas fusiones cargarían un Kamehameha, y dirían: Kaara, me, Jaara, me. Broly habría recuperado la conciencia. Ambas fusiones dirían: Jaara.
Y así lanzarían el ataque definitivo hacia Broly. Chila y diría: por favor, envía a Broly de vuelta al planeta donde lo encontramos. Y al casi impactar los ataques combinados, Broly sería solo luz, y sería enviado de regreso al planeta donde se vio por primera vez, sorprendiendo a las fusiones. Broly estaría algo asustado y confundido, en su estado base. Shenlong diría: he cumplido su deseo. Hasta luego. Y así el dragón desaparecería, y las esferas se esparcirían por toda la Tierra. Roladán diría: lo logramos. Ah, esto sí es doloroso. La fusión tendría ambas extremidades rotas. Gogeta diría: sí, aunque no esperaba eso siendo honesto. En otro lado, Lemo en su nave iría por Chilai, para luego salir de allí, hacia el planeta donde encontraron a Broly. El demonio vería la nave irse, y cargaría un ataque, pero sería detenido por Gogeta, y este diría: un momento. Golden Freezer volvería a su estado normal, se deshafaría del brazo de Gogeta, y diría: me doy, pero volveré. Así este seguiría volando de la Tierra. En otro lado, la pequeña Bra estaría abrazada del señor Bills, muy contenta. El señor Bills diría: parece que todo salió bien. Chila y Lemo se dirigirían al planeta Bamba, donde Broly estaría allí, pero antes, estos irían por provisiones. 3 días después. Kikono diría: todo indica que esos sujetos se dirigen con Broly. Freezer diría: por el momento no los molestaremos, los dejaremos con Broly para que lo ayuden a despejar su mente. Y una vez que sepa controlar bien ese poder sin perder la conciencia, será un peleador con una fuerza incomparable. Kikono diría: ¿y piensa que ese plan va a resultar? Freezer diría: yo tengo la esperanza de que así sea. He intentado todo a lo que está a mi alcance para aumentar mi poder de pelea, pero mis enemigos siguen siendo Goku, Vegeta y esos mocosos. Me serviría mucho tener una equivalente, eso cambiaría las cosas, jajajajaja. En el planeta Bamba. Broly llevaría una pata de una criatura para partirla a la mitad, soltando una sustancia amarillezca comestible, y compartirla con Chila y Lemo. Chila y diría: no es cierto, esto es de lo que siempre te alimentas. Así esta probaría un poco de esta cosa, y diría: el sabor es muy amargo, pero es mucho mejor que morir de hambre. Lemo probaría un poco, y este lo vomitaría, y diría: sabe horrible, no gracias. Chila y diría: no seas tan quisquilloso, ¿sabías que la comida que compramos no duraría ni 15 días? En eso llegaríamos Goku y yo con la teletransportación. Broly se percataría de eso, y diría: ¿hay alguien aquí? Goku diría: hola, ¿podemos entrar? Y así entraríamos a la cueva. Yo diría: pero, ¿ustedes quiénes son? Chila y diría: ustedes son, los Saiyajin de la Tierra. Goku diría: ustedes son los que usaron las esferas del dragón. Lemo diría: ¿qué están haciendo aquí? Yo diría: oye Broly, ¿ellos son amigos tuyos? Lemo diría: les pregunté que qué hacen aquí. Yo diría: ay, perdona nuestra grosería, no queremos molestarlos, jeje, no venimos a pelear. Chila y diría: ¿y qué quieren? Goku diría: supimos que este planeta era horrible, así que les trajimos estas cosas. Chila y diría molesta: nadie se los pidió, váyanse de aquí, no me tomarán el pelo. Yo diría: jejeje, no te enojes. Le pedimos a la señorita Bulma que preparara algunas cosas, y trajimos esto. Así sacaría una cápsula. Yo diría: cuidado, no se vayan a acercar. Y así lanzaría la cápsula, y de allí se formaría una pequeña casa. Goku diría: dentro de la casa hay comida, agua, y todo lo que puedan necesitar para vivir. Lemo y Chila y estarían sorprendidos. Luego el Saiyajin sacaría 2 semillas del ermitaño, y diría: miren, estas son las semillas del ermitaño, te daré 2. Come una cuando sientas que estás a punto de morir. No curan ninguna enfermedad, pero sí las heridas, además que recuperarás toda la energía que perdiste. Chila y diría desconfiada: ¿qué rayos están tramando? Yo diría: no somos así, solo queremos que vivan más cómodos. Y además soy un héroe, y los héroes ayudan a todos con una sonrisa. Chila y Lemo dirían: ¿qué, un héroe? Yo diría: así es. Goku diría:
Y además me sentía muy confiado con mi poder, hasta que apareció Broly con su fuerza incomparable. Aparte que él es un Saiyajin como nosotros. Yo diría. Y apuesto que es más fuerte que el señor Bills. Y aunque no lo crean, el señor Bills es un dios, y sería un desperdicio dejar morir a alguien así de fuerte. Y a pesar de todo, no eres un mal sujeto Broly, solo que te falta un poco de autocontrol, y así serás muy fuerte sin perder el control. El Saiyajin Broly me daría una sonrisa de confianza. Yo diría. En fin, nos vamos, no se metan en problemas. Hasta pronto. Lemo diría. ¿Qué? Pero no traen nave. ¿Cómo fue que llegaron aquí? Goku diría. Con la teletransportación, solo buscamos el ki de Broly. Chilai diría. No entiendo ninguna palabra de lo que me dicen. Goku diría. ¿Podemos venir a visitarlos? Chilai diría. Que les quede claro, aún siguen siendo nuestros enemigos. Tal vez no estemos en el ejército de Freezer, pero eso no nos hace mejores amigos. Goku diría. No necesitamos que seamos amigos. Chilai diría. ¿Qué? Goku diría. Lo único que queremos es venir de vez en cuando a pelear con Broly. Chilai y Lemo dirían. ¿Eh? Goku diría. Digamos que me gustaría enseñarle unos cuantos trucos. Broly daría una sonrisa de confianza. Chilai diría. Oigan amigos, ¿se les zafó un tornillo? Yo diría. ¿Y eso por qué? Chilai diría. Por nada, pienso que debería agradecerles. Así que gracias. Yo diría. De nada. Goku diría. Nos vemos, vendremos pronto. Lemo diría. A lo mejor para ese entonces no estaremos aquí. Goku diría. No será problema, mientras no se vayan muy lejos los encontraremos. Y así nos daríamos la vuelta. Chilai diría. Oigan ustedes, ¿cómo se llaman? El Saiyajin se daría la vuelta, y diría. Me llamo Son Goku. O también. Kakaroto. Yo diría. Y yo Rolando Carabeo. O mejor. Rolindo.